Hola a todos, esto es Marcelo en Fragata. Vamos a ver lenguajes en matemáticas. Bueno, cuando uno trabaja en matemáticas, resulta que involucra a tres tipos de lenguajes, o se le pueden aparecer tres tipos de lenguajes. Es normal que nos aparezca el lenguaje gráfico. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico de barras donde están separada la población en categorías, una categoría de 0 a 17, otra de 18 a 25, 26 a 49, 56 a 65 y más grande de 65, donde está dada la población seguramente de algún pueblo, de alguna ciudad. O por ejemplo un gráfico de barras donde hay alumnos de alguna escuela y están mostrados los que están reprobados, o sea en suspenso, los que están aprobados, los que son notables y los que son sobresalientes. Uno del dibujo se puede dar cuenta que, por ejemplo, los suspendidos superan a los sobresalientes y los notables y aprobados son muy parejos, por lo menos del dibujo. Si uno mira los números se da cuenta que los notables son levemente superiores a los aprobados. También existe lo que se llama el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es aquel lenguaje que uno habla en la vida diaria. Por ahí en matemática es un lenguaje coloquial con algunos giros un poco más específicos. Por ejemplo, si yo tengo la suma de 4 números sucesivos, a cada número, si es n es el primero, sería n más 1 el que le sigue, n más 2 el siguiente del siguiente, y n más 3, y como tenemos la suma, sería n más n más 1, más n más 2, más n más 3. Esto que acabamos de escribir es lo que sería el lenguaje simbólico. Y al revés sería escribir el lenguaje simbólico y pasarlo al lenguaje coloquial o de todos los días. En nuestro caso tenemos n menos 1, que sería el anterior de un número, y después lo estamos multiplicando por 3. Eso sería entonces el triple del anterior de un número. Bueno, vamos a, entonces, lenguaje gráfico hemos trabajado en alguna unidad, donde hemos aprendido a usar y a producir gráficos de barras, de línea, circulares y también pictograma. Y vamos a trabajar entonces en el lenguaje coloquial y el simbólico y el pasaje de uno a otro, que es bastante útil cuando uno tiene que plantear ejercicios que suelen ser ejercicios de la vida diaria que terminan modelizándose o de alguna manera produciendo una serie de ecuaciones que tendremos que resolver. Vayamos por lo tanto a trabajar con el pasaje del lenguaje a otro. En este primer paso vamos a pasar del lenguaje coloquial al simbólico. O sea, estamos dando la frase en castellano y queremos pasarlo al lenguaje simbólico. El siguiente un número. Si un número vale t, el siguiente sería t más 1. El cuádruple del anterior de un número, o el cuádruplo del anterior de un número. Primero tendríamos que hacer el anterior de un número, por ejemplo, x menos 1, y el cuádruplo es multiplicarlo luego por 4. La mitad del cubo de un número. Como siempre, la manera como nos referimos en la lengua castellana es primero tenemos que hacer lo último que figura en la oración, o sea, es la mitad de quién, del cubo de un número. O sea que si tengo m al cubo y la mitad es dividirlo por 2, o también un medio por m al cubo, es indistinto. La raíz cuadrada del anterior de la mitad de un número, así que primero hacemos la mitad de un número, por ejemplo, h sobre 2, el anterior es restarle 1, y por último la raíz cuadrada. Veamos otros ejemplos, la suma de tres números cualesquiera. Si yo no conozco los números, entonces le voy a poner cualquier tipo de letra, por ejemplo A, B y C, y si es la suma sería A más B más C.
Que las letras sean consecutivas no significa que los números sean consecutivos. Ojo, estos tres números hasta podrían ser iguales. La razón entre un número y el cuadrado del siguiente del otro. La razón tiene que ver con la división, o sea, con el cociente. Razón o cociente son equivalentes. Entonces, la razón entre un número, por ejemplo, m, y el cuadrado del siguiente de otro, o sea que otro podemos llamarlo n, el siguiente es n más 1, y al cuadrado, por lo tanto, elevamos al cuadrado. Veamos otros ejemplos. La edad de Jonás supera a la de Lisa. O sea que si J es la edad de Jonás y L es la edad de Lisa, la edad de Jonás es mayor que la edad de Lisa. Eso significa supera. Significa es mayor. Tengo por lo menos 3.000 pesos ahorrados. O sea, mi ahorro es de 3.000 para arriba, o sea, mayor o igual que 3.000. También podía haber puesto, tengo por lo mínimo, tengo como mínimo 3.000 pesos ahorrados. La diferencia entre dos números no supera a 48. Por ejemplo, U menos B no supera, o sea que es menor o igual que 48. Y Sofía tiene menos de 20 años. Sofía, si lo llamo S, es más chica que 20. Entonces, acabamos de ver de cómo pasar de coloquial a simbólico. Ahora podríamos hacer al revés. Vamos a pasar de simbólico a coloquial. Veamos que acá tengo A más 1, A más 2, A más 3, A más 4. Se tratan de 1, 2, 3, 4, 5 números, pero son consecutivos, así que es el producto de 5 números consecutivos. Acá tenemos tres números, x y z. Después los tengo elevados al cuadrado. Y después los tengo sumados los tres. Así que lo último que estoy haciendo es el más, la suma, o sea que es la suma ¿de quién? De los cuadrados de tres números. Y esos números pueden ser cualesquiera. Así, cualesquiera. Tercer renglón, A menos B mayor o igual que 35. El menos lo ponemos la diferencia entre quiénes, entre dos números no diferentes, cualesquiera, porque esos números podrían llegar a valer lo mismo, ¿eh? Y el mayor o igual, dijimos, es por lo menos $35. Y observemos los tres que siguen. 3x más 1 dividido 2 raíz cuarta. Cuando uno tiene algo más o menos complicado, voy a borrar esto, así tengo más lugar. Conviene hacer un simulacro de lo que está pasando. Yo tengo un número x y quiero hacer 3x más 1 dividido 2 raíz cuarta. Lo primero que hacer es multiplicarlo por 3. Al resultado le tengo que sumar 1. Hecha la cuenta de 3 por x más 1, lo tengo que dividir por 2. Y por último, la raíz cuarta. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer la oración, empiezo del final al principio. La raíz cuarta. ¿De quién? De la mitad, porque dividir por 2 es la mitad. ¿De quién? Sumar 1, pero sumar 1 es el siguiente. ¿De quién? Del triple de un número.
Hagamos el siguiente ejemplo. Si tengo x, primero es la raíz cuarta, a continuación es dividir por 2, a continuación es triplicar y por último sumar 1. Así que sería, lo último que hicimos es sumar 1, o sea, el siguiente, ¿de quién? Del triple, ¿de quién? De la mitad, de la raíz cuarta, de un número cualquiera. O sea, el siguiente del triple de la mitad de la raíz cuarta de un número cualquiera. En el tercer caso que tenemos acá, es dado un número, le estamos sumando 1, le estamos haciendo la raíz cuarta, lo estamos multiplicando por 3 y lo estamos dividiendo por 2. Así que es la mitad del triple de la raíz cuarta del siguiente de un número. Y este último ejemplo que tenemos acá, vemos que tenemos la suma entre ¿quién? Entre un número y ¿quién? El doble de otro. Es menor que 100, podemos poner, o no llega a 100 también. Bueno, con lo cual hemos visto de cómo pasar el lenguaje simbólico al lenguaje coloquial. En un próximo video vamos a seguir trabajando con algunos otros temas que involucran lo que se llama expresiones algebraicas. Nos vemos.